El tema de esta tarde es provocando un avivamiento. ¿Cómo se llama el tema? Provocando un avivamiento. Muy bien. Vamos a las Escrituras, a la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo número 1. Vamos a leer unos versículos desde el versículo 6. Y la palabra del Señor dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí les está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, donde él le da una referencia importante. Él le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros tenemos, hermanos, un compromiso delante de Dios: avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Cuando tú fuiste llamado, cuando el Señor te rescató de las tinieblas a su luz admirable, Él también ha traído algo importante a ti. Su espíritu, el espíritu de Dios vive en ti. Cuando el apóstol Pablo le habla esto a Timoteo, dice el apóstol: el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él agrega: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Perdón. ¿Saben ustedes que la historia registra fuegos de avivamiento en diferentes partes del mundo? Ha habido fuegos donde la iglesia se ha avivado, donde gente se ha convertido, donde las generaciones han buscado el rostro de Dios, y Dios siempre habla a su pueblo o habla a las personas a través de siervos que Él levanta. En todos los tiempos ha ocurrido esto, sobre todo cuando el Señor Jesucristo vino y Él fundó la iglesia. Él es el fundador de la iglesia cristiana. Él hubo un avivamiento a través de lo que Él hizo. Él enseñó a sus discípulos, y ellos a través de la palabra que aprendieron del Señor Jesús, provocaron también un avivamiento por el Espíritu Santo del Señor. Ellos empezaron a trabajar. ¿Y saben dónde habla de este avivamiento que hubo? En el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es abundante para referirnos de cómo Dios actuó a través de los discípulos y hubo avivamiento. El Señor usó a sus discípulos a través de la predicación de la palabra, a través de milagros, a través de sanidades. La gente quería escuchar esa palabra de poder, esa palabra de perdón, esa palabra de restauración, de cambio de vida. Y ellos, la gente se juntaba, decían la palabra, dice la palabra del Señor que llegaban multitudes a escuchar esta palabra, y muchísima gente se convertía, tanta que ya no cabía en los lugares. Se convertía la gente a Cristo Jesús, y los avivamientos dieron un inicio poderoso ante la presencia del Dios Santísimo. La historia registra nombres de personas que a lo mejor usted ha escuchado algunas de ellas, y si no las ha escuchado, hay libros que usted puede leer de grandes biografías de hombres cristianos que han servido a Dios durante todos los tiempos. Uno de ellos fue Jerónimo Savonarola. Este hombre fue precursor de la Gran Reforma. Y miren, este hombre sirvió a Dios en los años de 1452 a 1498. Él sirvió en Italia y en un lugar preciso donde se llamaba Florencia, o se llama Florencia, donde él predicaba la palabra y la gente venía a escucharlo. Savonarola abrazaba con el fuego del Espíritu Santo, y sintiendo la inmensidad del juicio de Dios, él tronaba en contra del pecado, en contra de la corrupción, porque ya había corrupción en ese tiempo, y también en contra de los crímenes, hermanos, porque también ya había crímenes, había homicidios. Y este hombre se levantó como siervo de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación de la palabra del Señor. Este hombre fue muy usado por Dios, y el pueblo, miren, empezó a abandonar la lectura mundana y empezó a escuchar y a leer
las predicaciones de este siervo de Dios, Aborarola. Empezó a leer la palabra y también inclusive ya había libros obscenos, revistas obscenas, ya había en ese tiempo, pero también ellos dejaron de leer estas revistas para inclinarse a ver y a leer lo que decía la palabra de Dios. Hubo tanto avivamiento en ese tiempo que se dice que los niños, fíjense, los niños empezaron a hacer una procesión y pasaban casa por casa para recoger máscaras carnavalescas. También levantaban los libros obscenos, pura literatura que no agradaba a Dios. Los niños empezaron a juntarla y dicen que en la plaza pública estos niños levantaron una pirámide tal que medía 20 metros de altura. ¿Se imagina esto? 20 metros de altura de literatura obscena, de máscaras carnavalescas que se levantaron desde pura basura, hermanos, que enajenaba la mente, el corazón, el espíritu. Los niños hicieron esto, la levantaron, y dicen que cuando le prendieron fuego a toda esta literatura, los hermanos cantaban himnos para glorificar a Dios. Entonces usted se puede imaginar este panorama, esta situación de avivamiento. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué sin estar ahí cuestionando a los niños? Ellos no los cuestionaron, ellos entregaron las cosas que les estaban haciendo daño para que el avivamiento que Dios había levantado en ese tiempo se pudiera llevar a cabo. También hubo otro hombre que se levantó en el año de 1483 a 1546. Este es otro siglo, y este hombre fue Martín Lutero. Pero no podemos hablar de Martín Lutero sin hablar de un hombre que vivió como 102 años antes, que se llamaba Juan Hus. ¿Alguien ha oído de este hombre? Sí. Juan Hus, hermanos, era un hombre que predicaba las buenas nuevas de salvación. Hubo una persecución tal que a Juan Hus fue un mártir del Evangelio, lo detuvieron y lo llevaron a la hoguera. Antes de que lo quemaran, este hombre dijo: podrán ustedes matar al ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que ustedes no podrán matar, que ustedes no podrán quemar. ¿Por qué él habló de esto? Porque el apellido Hus en su idioma quería decir ganso, y se refería a él. Él fue masacrado, fue muerto en la hoguera, pero al tiempo nació Martín Lutero. Él profetizó esta palabra, pero fueron 102 años, no 100 años, solo por 2 años este siervo de Dios, pues ahí le falló un poquito. Pero realmente este hombre, cuando él empieza a conocer al Señor, Martín Lutero, él fue el gran reformador, y él fijó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en el año de 1483. Ahí fue la primera reforma, avivamiento. Todo esto nos habla de avivamientos, donde Dios se muestra en cada tiempo, en las generaciones que estamos viviendo. Hubo otro hombre llamado Jonathan Edwards, que él fue el gran avivador, así le llamaron, el gran avivador, y él estuvo en el año de 1703 a 1758. Jonathan Edwards tenía una predicación que inclusive se habló durante 2 siglos, un tema que él tenía, hermanos, y este tema era pecadores en las manos de un Dios airado. Que cuando él predicaba esta palabra, dice que la gente venía, multitudes venían a escucharlo, y dice que los oyentes se agarraban fuertemente de los bancos pensando que iban a caer en el fuego eterno. El Espíritu Santo, él les quitaba ese velo de oscuridad que tenían en su espíritu, en sus ojos espirituales, y los llevaba a conocer al Dios verdadero. Él les hablaba del infierno. Casi todas sus predicaciones eran del infierno, y la gente se convertía a Cristo. Este hombre, Jonathan Edwards, amaba a Dios no solamente de corazón y alma, sino también lo amaba con el entendimiento. ¿Cuántos pueden decir aquí que aman a Dios con todo su corazón? Levanta tu mano. ¿Cuántos pueden decir que le aman con toda su alma? ¿Y cuántos pueden decir que le aman también con el entendimiento? Miren que sí, gloria a Dios, hermanos. Amarle a Dios con integridad. Eso es integridad. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y con todo lo que Dios nos ha dado, le amamos a Dios
Todopoderoso. Entonces Dios siempre se ha preocupado por hablarle a los siervos para que se levanten en todos los tiempos. Más adelante hay muchos hombres, uno de ellos es Juan Wesley, que fue un precursor de avivamiento también, fue uno de los que más sobresalió en sus tiempos. Jonathan Edwards, junto con él en el mismo siglo. Hubo otro que se llamó Jorge Whittenfield y Carlos Wesley, hermano de Jonathan Wesley. Ellos eran hermanos que amaban a Dios y que en los tiempos, hermanos, ellos cuando amaban a Dios, ellos hacían algo muy importante. Todos ellos, ¿saben cuál fue una de las estrategias más grandes para que el avivamiento se levantara en esos tiempos? La oración. La oración. Sin la oración, nosotros no podemos levantar un avivamiento. Sin la oración, no podemos avivar el fuego que hay en nosotros. Sin la oración, nosotros no somos nada ni podemos escuchar la voz de Dios. Hubo un hombre también en el siglo del año de 1834 que se levantó, se le llamó Charles Spurgeon. Este hombre se le denominó el príncipe de los predicadores, porque él agarraba la palabra y hagan de cuenta que la desmenuzaba para que la gente lo entendiera. Venía mucha gente, hay inclusive bosquejos de él en estos tiempos en internet, cómo él predicaba, lo que él hablaba, y la gente se convertía. Hubo otro hombre en la calle de Azusa que fue el pastor, un afroamericano llamado William Seymour en 1906, donde este hombre en la calle de Azusa trajo un avivamiento del poder, hermanos. ¿Por qué? Porque había disposición en sus corazones de que Dios nos mirara para levantarnos como siervos. ¿Cuántos de los que están aquí han querido que Dios te mire para levantarte como un siervo de poder? Un siervo que predique, un siervo que enseñe, un siervo que cuando ore por los enfermos estos sanen. Y Dios lo sigue haciendo en estos tiempos. No hace mucho, ahí en Guatemala, también se han levantado hombres, donde Dios ha mirado a Guatemala y se han levantado hombres que han predicado la palabra con poder y avivamiento. Ha venido avivamiento. Uno de ellos, nosotros lo hemos escuchado, un hombre que predica con poder, que tuvieron que levantar una montaña para hacer un lugar de oración. Inclusive también en Corea, lugares donde se han levantado montañas para llamarlas lugar de oración. Hombres, mujeres que han levantado el nombre de Dios en alto y que han estado dispuestos a que Dios los use para que haya avivamiento, hermanos. ¿Qué necesita Dios para traer un avivamiento? Que tú y yo estemos dispuestos para alabarle, que tú y yo estemos dispuestos para glorificarle. Miren, antes de que el Espíritu de Dios llegara a esta tierra, antes de que se levantaran los discípulos y pudieran predicar, ellos tuvieron algo muy importante, y esa es una de las razones por lo que viene un avivamiento a tu vida y a mi vida. Primero, no olvidarnos de que avivemos el fuego que hay en nosotros, que ese fuego que hay en nuestras vidas tiene que tener y pagar un precio. Pero que no nos olvidemos, hermanos, de que lo que hace que venga un avivamiento a una ciudad o a un lugar o a tu vida es la oración, la búsqueda de Dios. Aquí la palabra del Señor dice en Lucas 24:53, dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué hacían en el templo? Alabando y bendiciendo a Dios. Alabar a Dios, bendecirlo, es hablar de sus virtudes, es hablar de lo que Él es poder glorificarle por lo que Él es, por sus atributos celestiales, atributos morales, porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, porque Él es altísimo, porque nadie puede ser como Él, porque Él es infinito en misericordia, porque Él no cambia, es inescrutable. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que bendecimos. Adorarle por lo que Él es, glorificarle por lo que Él es, eso es alabarlo y bendecirlo. Cuando venimos decimos no sé qué decir, pero si tú le bendices, si tú le alabas, si tú le glorificas, es poder exaltarle por lo que Él es y también por lo que Él nos da. Alabarle, bendecir su nombre eternamente y para siempre, dice su palabra. Amén. De generación a generación se le dará sus obras y anunciará sus poderosos hechos. Así también dice su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace
que una iglesia pueda levantarse en un avivamiento? Tomar primero la decisión de que nosotros podamos despertar nuestro espíritu y poder glorificarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también con el entendimiento. Con el entendimiento, hermanos. Ellos se reunían, ellos estaban juntos para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuál era el resultado de lo que acontecía cuando ellos se reunían? Ahí en Hechos 1:14 dice también: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. En las iglesias, el lugar o el culto que está con menos gente siempre es el de la oración. Siempre es el de la oración. Nos cuesta tanto trabajo el poder meternos y alabar a Dios, el poder meternos con Él y bendecirlo y poder orar delante de su presencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer eso? Porque nosotros no buscamos la presencia de Dios, no avivamos el fuego que hay en nosotros, no lo avivamos, no nos alimentamos, no tenemos tiempo de presencia de Dios en nuestros hogares, ahí solos con Dios no lo tenemos. Pero cuando esto sucede, el Espíritu de Dios es el que hace que la presencia misma de ese Dios poderoso esté en medio de su pueblo, esté en medio de nuestras vidas. Y Dios muchas veces usa las circunstancias para que nosotros podamos tener ese tiempo. Ahorita decían en la mañana, el poder aprovechar este tiempo de crisis para poder buscar a Dios, y no solo eso, para poder llevarles las buenas de salvación a otros. Lo cantábamos, ¿no decíais ahí eso? Estábamos cantando hace un momento, y llevaremos su gloria. Llevaremos su gloria. ¿Será que nada más lo cantamos y hasta ahí queda? Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Lo cantamos y hasta ahí se queda. Es necesario, hermanos, que tomemos conciencia y que Dios pueda hablar a nuestro espíritu y el que podamos nosotros hacer lo que Dios nos está diciendo. El Señor nos dice, es como si te tomaras del hombro y te dijera: avívate, aviva el fuego que hay en ti, despiértate, levántate, busca mi rostro, porque si tú buscas mi rostro, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. ¿Cuándo va a surgir en tu vida el anhelo por un avivamiento? ¿O cuándo va a surgir en la vida de la iglesia el anhelo por un avivamiento? ¿Sabes cuándo? Cuando hay un estado de insatisfacción por la religiosidad que se vive y por la profunda necesidad de piedad personal. Nos hemos acostumbrado a una religión. Muchos de nosotros venimos de otra religión. Pero recuerda, hermano, que Jesucristo no es una religión, es una relación. Entonces, cuando nosotros empecemos a estar insatisfechos de que estamos cayendo en una religiosidad donde ya no se alaba, ya no se ora, donde ya no nos tienen casi que obligar a levantarnos para bendecir al Señor, estamos cayendo en una religiosidad. Y es cuando nosotros tenemos que tener una profunda necesidad en nuestro corazón de poder despertar a un avivamiento, de poder saber que no nos va a satisfacer el tener una religión más, sino el tener una relación con Cristo, y entonces llevaremos su gloria. Hablaremos a otras personas de que tenemos un Dios vivo en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. También cuando surge el anhelo de un avivamiento es cuando una persona siente la carga de insatisfacción y está dispuesto a pagar el precio del avivamiento. Para servir a Dios también hay que pagar un precio, hermanos. ¿Cuándo tenemos que pagar o cómo podemos pagar un precio o el precio de un avivamiento? Primero, someternos a la mano poderosa de Dios. Segundo, el poder pagar un precio es también tener una relación más cercana con Dios, una relación donde diariamente tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial, donde podemos escudriñar la palabra. Esa es una insatisfacción para poder pagar un precio para que venga un avivamiento. Tercero, avivar ese fuego que hay en nosotros, hermanos. Ese fuego que estaba en la vida de Timoteo, fuego que hay en la vida de los siervos que Dios levanta, tenemos que avivarlo, tenemos que despertarnos. Y veo que algunos días hasta los estoy durmiendo. Si sientes que te está dando sueño, hermano, levántate tantito. Si gusta pueden abrir un poquito la ventana.
no hay problema, pero para que haya oxígeno. Y hermanos, el poder levantarnos para servir a Dios con todo nuestro corazón va a provocar un avivamiento que no te deje dormir, que cuando estás durmiendo tengas en tu corazón, también el Espíritu de Dios habla aún cuando estás dormido y te despierta, y si te está despertando es para que te levantes y puedas bendecir a Dios, puedas honrarlo, puedas glorificar su nombre. ¿A usted alguna vez lo despierta el Señor en la madrugada? Sí, hay personas que los ha despertado el Señor. Levanta tu mano, gloria a Dios. ¿Y qué haces? Orar. No abras tu teléfono y no veas el Face. Orar, buscar a Dios, bendecir su nombre y decirle: Señor, ¿para qué me despertaste? Para que esté en comunión contigo. A veces el Señor trae algo para que tú ores, y el poder levantarte porque no tienes esa satisfacción, te sientes insatisfecho de que la iglesia está en un estatus de adormecimiento. ¿Estábamos dispuestos a pagar un precio para servir a Dios? ¿Tú estás dispuesto, hermano? ¿Cuántos podrían estar dispuestos a decir: sí, yo quiero pagar el precio para servir a Dios? ¿Cuál sería el precio? Seguir al Señor. ¿Cuál fue el precio que pagaron los discípulos? Siguieron al Señor, hermanos. Estaban con Él en todo tiempo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Cuando Él se fue, ellos siguieron predicando la palabra, ellos sirvieron al Señor, y aunque vinieron situaciones muy difíciles, el Señor nunca los dejó, nunca las abandonó. Es cierto, ellos pagaron también el precio en la forma en que ellos partieron de esta tierra. Muchos murieron violentamente, pero ellos dijeron: si es necesario que yo tenga que pagar ese precio, lo hago. ¿Saben ustedes, hermanos, que en China había unos pastores, esposa y esposo, sirviendo a Dios con todo su corazón, y empezaron a quemar los templos? Eso tiene poco tiempo. Empezaron a quemar las instalaciones, y él dijo que él no iba a permitir que quemaran el lugar donde se estaban reuniendo, y les dijeron: si no lo permites, nos vamos a enterrar vivos. Y él dijo: no importa, estoy dispuesto a pagar ese precio, pero no puedo negar la fe a la cual Dios me ha llamado. Dice que a los dos los enterraron vivos, hermanos. Él pudo escapar, no sé cómo le hizo, pero se pudo escapar, aún ya estando por tierra. Su esposa sí falleció, pero él nunca deshonró a Dios. El pagar el precio es poder someternos a sus mandatos, a sus estatutos, el poder adorarle con todo nuestro corazón y dejar las cosas pecaminosas, dejarlas atrás. No involucrarnos en cosas pecaminosas. Seguir a nuestro Dios en oración, buscarle en oración en todo tiempo. Cuando este hombre que les hablaba, Juan Wesley, sintió esa insatisfacción en la iglesia, él despertó a la iglesia en Inglaterra, la llevó a orar, y él primero, él delante, y hubo una intensidad de poder para que las personas se convirtieran a Cristo. Yo te voy a decir algo, hermano. No solamente depende del siervo que predica, no solamente depende de los hombres que Dios levanta, también depende del pueblo. ¿Saben ustedes que cuando Jesús fue a, creo que fue en Capernaum, un lugar donde no hubo ni milagros, no hubo sanidades, no hubo nada? No porque el Señor no estuviera ungido, no porque Jesús no tuviera poder, sino fue por la incredulidad del pueblo. La incredulidad: no creo, no quiero comprometerme, yo no quiero seguir esto, yo nada más voy cuando yo pueda, o me quedo en mi casa y ahí recibo la palabra. No, hermanos, el poder meternos, el poder creerle a Dios, primeramente sí viene del siervo, es verdad, del predicador, del pastor, pero el pueblo, nosotros somos ese pueblo. Tenemos que buscar y escuchar la palabra de Dios, buscar su rostro, para que Dios pueda traer el avivamiento tan deseado que tenemos. La iglesia de Cristo necesita un avivamiento genuino del Espíritu Santo, y como hablábamos, necesitamos nosotros llenarnos de la presencia de Dios, y debe de haber gente que vea la necesidad en el interior de la iglesia. La iglesia somos nosotros. O sea, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Falta de oración, falta de la predicación, falta de amor. Primero debe de haber gente que vislumbra a través de la obra del Espíritu Santo cuál es la necesidad que existe en la iglesia. Es la necesidad tanto personal como corporativa, porque somos una corporación eclesial.
Pero también tiene que haber gente que vea la necesidad en lo externo de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, pero lo externo, ahí donde está la gente. ¿Cuál es la necesidad que tiene la gente que no conoce a Cristo? Necesitan ser perdonados, necesitan ser restaurados, necesitan amor, hermanos. Necesita la gente escuchar del mensaje del Evangelio, pero un mensaje de poder, un mensaje ungido, un mensaje que cuando lo escuchen y se conviertan al Dios vivo, al Dios poderoso. Se necesita gente que esté dispuesta, como hablábamos, a pagar el precio y cambiar la necesidad por un avivamiento. Tienes necesidad de ser escuchado, va a ser cambiada en un avivamiento. Tienes necesidad de ser perdonado. Nosotros tenemos que estar orando para que esto pueda despertar en un avivamiento. Pero primero tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Primero tenemos que avivar ese fuego, hermano. La palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes. Avivar ese fuego y levantarnos en poder. Tenemos muchas oportunidades de hablar de Cristo y no siempre lo hacemos. No queremos. Dice: aviva. Entonces se aviva la iglesia. Yo le puedo decir: Señor, aviva tu iglesia, Señor, pero empieza por mí. Empieza para que yo me levante y pueda yo glorificar tu nombre y tener el deseo de adorarte, tener el deseo de bendecirte. Si tú empiezas a practicar diariamente esto, hermano, de ponerte ante la presencia de Dios y buscar su rostro en adoración y en alabanza, yo te voy a decir algo, que durante tu día, cuando tú ya buscaste a Dios, vas a estar sensible a la voz de Dios, vas a estar sensible a la voz del Espíritu Santo, porque va a haber momentos en que Dios te va a estar hablando. Mira, tú te apartas de la gente y empiezas a orar y hasta tienes el deseo de derramar tus lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando en tu vida. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten. La falta de oración constante es una causa que deberíamos provocar, porque debe de provocar un avivamiento. La falta de oración constante. Nosotros no somos constantes en la oración. No lo somos. Tristemente lo vemos de esa manera. No somos constantes. Pocos de los que forman la iglesia, hermanos, y no solamente me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia general, tienen constancia en la oración. Cuando tú oras diariamente, yo no quiero que levantes la mano, pero tú hazte un análisis si oras diariamente, si estás buscando el rostro de Dios, porque la falta de oración constante es un impedimento de que venga un avivamiento. Allí en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una carencia de sentimientos o dolor por los pecadores. Ya no nos duelen los pecadores, hermanos. Ya no nos duele la gente de allá afuera, ya no nos duele nuestra familia. Nosotros tenemos que traer el avivamiento a nuestra vida y a la iglesia. Si hay un avivamiento, nos van a doler las almas. Por eso cuando Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cuando una persona viene, se entrega a Jesús, pero se va. Cuando le hemos llevado el mensaje del Evangelio, les hemos predicado las buenas nuevas de salvación, la gente se emociona y dice sí, pero no es constante, se retira. Por eso el apóstol dice: ay, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Usted ha sufrido dolores de parto, hermana? Sí. Levante la mano, ¿quién ha sufrido dolores de parto? Hermanas, mujeres, levanten sus manos. Ahora, hombres que han sufrido dolores de parto, levanta tu mano, hermano, si tú has sufrido dolores de parto. Ahora, en el aspecto espiritual, ¿quién ha sufrido dolores de parto? En el aspecto espiritual, muy bien, hermano Brian. El dolor de parto, hermanos, físicamente es uno de los dolores, si no es que es el mayor, no lo sé, que más grande que pudiera haber como dolor. El dolor de parto es fuerte, sobre todo las mujeres que se han aliviado sin que les pongan nada. Un dolor de parto es muy fuerte. Pero cuando el apóstol Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, se refiere a que él está doliendo hasta lo más profundo de sus entrañas cuando la gente se aleja del Señor. Cuando la gente ha escuchado el mensaje del Evangelio y se regresa a lo que vivía antes. Cuando vuelve a pecar
conscientemente, y creo que todos lo hemos hecho, pero cuando tú pecas conscientemente, yo peco conscientemente, saben que trae un dolor muy fuerte a nuestro corazón. El pecado duele, hermanos, duele. Cuando hemos hecho algo que sabemos que no debíamos de haberlo hecho, duele el corazón, y duele el haber ofendido a Dios, duele el haber hecho algo que trae acusación a nuestras vidas. Por eso, cuando el apóstol dice estas palabras, hermanos, duele el corazón. A mí me ha dolido cuando les he hablado del Evangelio. Algunas personas, en algunos lugares, ahí está David, su esposa, que estuvimos trabajando, está también aquí Cristi, otros hermanos que hemos trabajado, el hablarles a otras personas del Evangelio y ver aparentemente que no ha habido el fruto que nosotros hiciéramos, duele el corazón. Cuando estás arrodillado, orando a Dios, decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas personas no se convierten como uno quisiera? Duele el corazón, hermanos. Y eso es a lo que se refiere el apóstol. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. ¿En quién? En vosotros. Y perdón, pero eso me ha dolido a mí. Y creo que a muchos de los que hemos predicado el Evangelio duele el corazón. Cuando no hay el deseo de escuchar, cuando te escuchan y parece que sí, pero a veces sentimos como que nada más nos están dando por nuestro lado. Pero yo he entendido también algo, que la obra es de Dios. La obra es de Dios, y la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Si no antes cumple el propósito por el cual Dios la ha mandado, pero Dios necesita, Dios quiere que hombres y mujeres se levanten en estos tiempos para poder servir al Dios Altísimo. Que ya nos dejemos de algunas cosas que si me hicieron, que si no me saludaron, que a lo mejor no me vieron. Eso, hermanos, ya quítatelo de tu vida. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ve que el Señor quiere llevarnos a un avivamiento, pero un avivamiento donde tú quieras, donde tú estés de acuerdo, donde tú lo anheles con todo tu corazón y puedas ir las estrategias que Dios nos ha enseñado, que la más importante es la oración, la relación con Dios, pedirle a Dios, someternos ante la mano de Dios y poner entonces su palabra en acción, poder glorificar su nombre. La falta de amor fraternal entre hermanos, eso también es un impedimento para que haya un avivamiento. Es que mira, me hizo gestos, me enseñó la lengua, mira, la hermanita me enseña la lengua cada que paso. Hermanos, eso hay que hacerlo a un lado. Las disensiones, los celos, las murmuraciones, los chismes, las acusaciones. Decirle: Señor, perdónanos. Nuestros ojos no deben de ponerse allá. Si nosotros buscamos la presencia de Dios en oración, déjate digo que esto desaparece de nuestras vidas. Ya no vamos a prestarnos para comentar cosas o hacer chismes de algunas cosas o murmuraciones, porque Dios está con nosotros. La palabra del Señor en Mateo 7:3 dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Espíritu de mundanalidad, pecados graves y escandalosos, indiferencia para llevar a cabo el Evangelio, evangelizar, renunciar al pecado que constantemente tenemos. Platicaba yo con los hermanos que se van a bautizar en la mañana y les comentaba que hay veces que estamos viviendo vidas que la gente no lo sabe, estamos practicando cosas que la gente no lo sabe, pero Dios y nosotros sí lo sabemos. Y eso tiene que causarnos vergüenza delante de Dios y dolor en el pecado, hermanos. Lo que produce la oración, entonces, va a traer un avivamiento de poder, un avivamiento del mover de Dios, un avivamiento donde tú y yo estaremos dispuestos a ir y hablarles de la palabra del Señor a otras personas. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén. A ver, ¿cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos vamos a estar orando? Amén. ¿Cuántos van a venir a orar los jueves? Amén. Eso, ya nos escuchó el Señor. La oración produce entonces poder en la iglesia. La palabra del Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero miren, hermanos, lo último de la tierra, aquí estamos nosotros. Si el Señor desciende con poder, si en la oración la iglesia está involucrada, va a haber poder en la iglesia, va a haber avivamiento, va a haber fuego, donde la gente se va a acercar para escuchar la palabra de Dios. La iglesia
entonces no hemos comprendido como iglesia los beneficios que tiene la oración para nosotros. Tenemos que despertar a vida de oración como lo hicieron muchos siervos en el Antiguo Testamento. Tenemos a Moisés, a Josué, a David y al mismo Jesús. Jesús no hacía nada si no iba a orar antes a su Padre, porque Él lo decía. El Señor decía: yo vengo a traer o a decir lo que ya he escuchado de mi Padre, porque Él hablaba con su Padre. Entonces nosotros tenemos que regirnos en la norma de fe y conducta que es su palabra, y poder traer a esta tierra, hermanos, a este tiempo, la palabra del Señor. ¿Cuántos no quieren vivir una vida como lo hizo Saboranola, como lo hizo Wesley, como lo hizo cada uno de los siervos que han pasado, y que en este tiempo Dios se sigue manifestando? Se ha manifestado en Colombia, en parte de África. Hay mucho cristiano hoy en día, pero ha habido gente que ha pagado el precio para que esto pueda ser posible. Gente que ha pagado el precio para que la gente se convierta. Jesús entonces pasó periodos orando a solas. Oraba con los discípulos, pero a veces se alejaba. ¿Ha leído usted, verdad, donde dice que dejaban los discípulos y Él iba a estar a solas con el Padre Celestial, glorificando su nombre, exaltándole? En una ocasión Él dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes cuando resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Porque Él hablaba con Dios. Él hablaba con Dios. Nosotros no podemos decir, no siempre podemos decir eso, ¿verdad? Porque no debe de haber estorbos en nuestras oraciones, hermanos. Debe de haber una presencia de Dios poderosa en nuestro ser, y no hay razón para que no ocurran milagros en este tiempo. No hay razón para que la gente no se salve. No hay razón para que la gente no sea restaurada. Mejor la gente se está yendo a los psicólogos del mundo y no a la iglesia. Porque nos hace falta la oración, la sabiduría de la palabra, la presencia de Dios. Si nosotros tenemos esto, hermanos, no va a haber necesidad de que la gente corra a otro lado para buscar ayuda. La ayuda está en la iglesia, la ayuda viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, y no hay razón entonces para que el Espíritu de Dios no se manifieste, al menos por la incredulidad de la iglesia. Por la incredulidad Dios no se manifiesta. Dios quiere gente valiente y decidida para Él poder manifestarse. Necesitamos determinación para abrir el cielo por medio de la oración. Y ya con esto vamos a concluir. Cuando un país tiene cielos abiertos, cuando una iglesia tiene cielos abiertos, cuando tú tienes cielos abiertos, es porque existe una libertad espiritual para poder proclamar las buenas nuevas. Cuando tú hablas con tu Padre y tú puedes decirle: Padre, yo sé que siempre me oyes. Cuando el nivel de fe es alto, porque tú conoces a tu Padre y no se encuentra demasiada oposición espiritual, resulta entonces difícil, hermanos, escuchen, ganar almas por tanta resistencia satánica que se opone al Evangelio. Pero si nosotros nos metemos a la oración como iglesia, entonces va a elevar nuestro nivel de fe, nuestro nivel de autoridad y el poder alcanzar a otros para Cristo. Necesitamos ser violentos. La palabra de Dios dice que los cielos serán puestos fuertes y solamente los violentos lo arrebatan. Necesitamos establecer una prioridad de nuestra vida, y la primera que sea el buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces queremos provocar un avivamiento en nuestra ciudad, pero primero un avivamiento en tu vida, en tu casa. Si tú provocas un avivamiento en tu vida, lo vas a provocar como iglesia, lo vas a provocar en la sociedad, lo vas a provocar en las naciones donde Dios te manda. Es importante entonces que esta palabra pueda ser sembrada en tu corazón, ser sembrada en tu espíritu, que tú te levantes y puedas ser valiente, y puedas ser comprometido, y puedas decir: Señor, yo quiero pagar el precio para que el avivamiento que estamos esperando venga, para que el avivamiento que estamos esperando se mueva en estos tiempos. Y mira, si esto pasa en la iglesia, hermano, te voy a decir algo: si un avivamiento viene a la iglesia, ni siquiera vas a tener que ir a hablarle a la gente para traerla, solita va a llegar, solita va a llegar, porque la gente va a ver que en este lugar hay un fuego del Espíritu Santo, hay un fuego en tu vida, y ellos van a decir: yo quiero ser como es esa persona, yo quiero buscar
a ese Dios, porque veo que hay tanta paz, que a pesar de que hay problemas, lo saben manejar y no se escandalizan y no se vuelven locos. Yo quiero ser como esa persona. ¿Pero por qué? Porque hay avivamiento. Porque hay avivamiento. Yo quiero que te pongas de pie.